Mi esposa mintió diciendo que trabajaría hasta tarde esa noche. Y yo, ingenuo, creí. Durante años confié ciegamente, sin notar las señales, sin cuestionar las salidas misteriosas o las excusas tontas para horarios extendidos. Esa noche, sin embargo, algo se sintió diferente. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos brillaban de una manera extraña, casi provocativa. Volveré tarde, no me esperes, dijo, besándome apresuradamente antes de irse. Me quedé allí, inmóvil, mirándola caminar hacia la puerta, divertido por mi propia paranoia. Ella era mi esposa, la mujer que amaba. No había motivos para sospechar, ¿verdad? ¿Bien? Pero esa intuición, esa opresión en el pecho, ese pensamiento intrusivo. Algo me empujó a comprobarlo, a mirar más de cerca. Saqué mi teléfono celular, abrí el rastreador que habíamos compartido en el pasado, solo para estar seguro. ¿Dónde estaba ella? Sin oficina, sin compromisos profesionales. Un hotel, de esos que solo visitas por un motivo, esconderte. Me subí al coche y corrí a toda velocidad por las calles de Madrid, con la cabeza llena de preguntas y el corazón acelerado. El miedo a confirmar lo que, en el fondo, ya sabía. Y el hotel, por supuesto, estaba allí, con su letrero de neón parpadeando, iluminando la oscuridad de mis sospechas. Entré, tratando de ocultar mi ansiedad, mi estómago se revolvía con cada paso que me acercaba a la recepción. Estoy buscando a mi esposa, mentí, pero la recepcionista me dio la mirada de alguien que ha visto esta escena innumerables veces. Duda, traición, descubrimiento. Habitación 314, dijo, casi en un susurro, como si compartiera un secreto demasiado pesado para decirlo en voz alta. Mientras subía en el ascensor, cada número que subía se sentía como un puñetazo. 1, 2, 3, las puertas se abrieron. Caminé por el pasillo, mis pasos resonaban en el silencio de la noche. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me sudaban las manos y el corazón me pesaba más que nunca. Escuché una risa ahogada, una conversación íntima, el sonido inconfundible de algo prohibido. Me obligué a abrir la puerta lentamente, apenas respirando, y entonces, el shock. La mujer que había amado, con quien compartía mis días, mis dolores, mis sueños, estaba allí, entrelazada en los brazos de otro hombre. No me vieron, estaban tan absortos el uno en el otro, tan involucrados en ese momento que, para ellos, yo no existía. Te amo, le susurró, las palabras cortaron mi alma como una cuchilla afilada. Mi mundo se derrumbó. Esa noche volví a casa, pero no dormí. La escena se repitió en mi mente, su sonrisa, su mirada apasionada, sus palabras. Me quedé mirando al techo hasta el amanecer, cuando finalmente tomé una decisión, pediría el divorcio. Ya no podía vivir en esa mentira, ya no podía fingir que no sabía, que no veía. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero mi determinación era firme. Cuando le dije que lo sabía todo, su rostro perdió el color. Intentó explicarse, pero lo único que oí fueron excusas vacías. Fue solo una vez, dijo. Fue un error, un impulso. Pero sabía que no era solo eso. No fue una sola noche de traición, sino meses de mentiras, de miradas ocultas, de mensajes borrados. Estaba decidido. Quiero el divorcio, dije, mi voz más firme de lo que jamás pensé que era capaz de hacer. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Ella, desesperada, decidió no abandonar a su amante. Al contrario, empezó a estar más presente. Y aunque pensé que el divorcio solucionaría todo, descubrí que su amante no era quien parecía ser. Al principio, parecía un hombre más, encantador, tal vez incluso inofensivo. Pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Empezó a hacer llamadas a nuestra casa, a enviar mensajes con amenazas veladas, tratando de intimidarme para que me quitara del camino. ¿Crees que podrás recuperarte?, dijo, con la voz llena de odio. Ella es mía ahora. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. No eran solo celos, era control, una obsesión. Y lo que parecía un caso de traición se convirtió en algo más oscuro, una disputa por el poder, por la manipulación. Ella estaba atrapada con él, y yo estaba atrapada con todo este lío. Pasaron los días y los mensajes no cesaron.
Intenté advertirle, decirle que él era peligroso y que debía mantenerse alejada. Pero ella estaba ciega, atrapada en una pasión enfermiza, incapaz de ver quién era él realmente. Y cada intento de abrirle los ojos era recibido con ira, con acusaciones de que yo era el culpable, de que estaba tratando de destruir su felicidad. La tensión aumentaba cada día. Ese hombre parecía estar en todas partes, observando, esperando que cometiera un error. Sentí su presencia, como una sombra que me seguía, amenazando mi cordura, mi seguridad. Y mi ex esposa, que alguna vez fue una persona cariñosa y amable, estaba cada vez más distante, cada vez más inmersa en su influencia. Hasta que llegó el punto crítico, el cara a cara. Me esperó afuera de la casa, apoyado contra su auto, con una sonrisa fría en los labios. «Será mejor que desaparezcas para siempre», susurró con voz amenazadora. «Porque no pararé hasta conseguir lo que quiero». Y entonces, me di cuenta de que esa traición era solo el comienzo de una espiral de caos y destrucción, donde el verdadero peligro no era perder a mi esposa, sino enfrentar a quien ella realmente había elegido. La pregunta que quedaba era, ¿qué haría ahora? Bienvenido al canal. Aquí no toleramos las trampas. Todas las historias son ficticias, pero la moraleja es real y dolorosa. La traición destruye vidas, corroe corazones y deja profundas cicatrices. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es una narrativa impactante e intensa que te mantendrá enganchado de principio a fin. Buena historia. Carlos y Ana eran la típica pareja que, a los ojos de todos, lo tenía todo para ser felices. Casados desde hacía 12 años, vivían en un precioso piso en el centro de Madrid, rodeados de comodidad y estabilidad. Él, un arquitecto talentoso y dedicado, tenía su propia firma y trabajó incansablemente para construir una carrera sólida. Ella, una abogada de éxito, acababa de ser ascendida en una gran firma, lo que hacía que su agenda fuera cada vez más impredecible. Los dos estaban orgullosos de lo que habían construido juntos, una vida cómoda, una rutina que funcionaba y la certeza de que se apoyarían mutuamente en tiempos difíciles. Carlos era un hombre tranquilo, observador, siempre atento a los matices que le rodeaban. Cuando miré a Ana, vi a la mujer con la que siempre quise pasar el resto de mi vida, decidida, apasionada y cariñosa. Estaba orgulloso de su independencia y admiraba su inteligencia y la forma en que lograba equilibrar su vida laboral y personal. Pero Carlos tenía una sensibilidad que muchas veces lo hacía vulnerable. Se dio cuenta cuando el tono de su voz cambiaba, cuando evitaba su mirada por mucho tiempo o cuando una risa parecía forzada. Sin embargo, siempre se convenció de que era solo el estrés del trabajo. Ana estaba bajo mucha presión, el ascenso traía consigo mayores responsabilidades y muchas veces trabajaba hasta tarde, asistiendo a un sinfín de eventos, cenas y reuniones. Carlos lo sabía y trató de ser comprensivo, pero en el fondo, la sensación de distancia empezaba a molestarlo. Ana, a los ojos de sus amigos y compañeros, era la mujer perfecta. Inteligente, perspicaz y siempre elegante, tenía una energía vibrante que cautivaba a todos los que lo rodeaban. Su carrera era una de sus mayores pasiones y no escatimó esfuerzos para crecer. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y confianza en sí misma, Ana se sentía asfixiada por su propia vida. La monótona rutina del matrimonio, los días previsibles, los fines de semana siempre iguales. Todo ello la inquietaba. Se perdió algo que ella misma no podía definir. Y aunque amaba a Carlos, en su mente ese amor parecía transformarse en un cariño cómodo, seguro, pero distante. La atormentaba, como si le faltara algo que no sabía exactamente qué era. Esa noche, como tantas otras, empezó de la misma manera. Ana llegó del trabajo pasadas las 9, visiblemente cansada, pero con el rostro iluminado por una amplia sonrisa, el tipo de sonrisa que dejaba confundido a Carlos. Entró a la casa, dejando un rastro de perfume por el pasillo, y encontró a Carlos sentado en el sofá, revisando proyectos en su computadora portátil. Levantó la vista y la miró por un segundo, tratando de descifrar esa expresión enigmática que llevaba. ¿Hoy fue un día ocupado?, preguntó Carlos, tratando de sonar relajado, aunque sentía una ligera opresión en el pecho. Ana se encogió de hombros y dejó caer su bolso en un rincón. Como siempre, respondió ella, caminando hacia la cocina. Demasiadas reuniones, demasiados clientes. Estoy agotado.
Ella no lo miró a los ojos cuando dijo esto, simplemente abrió el refrigerador y sacó una botella de agua, tomando un largo trago. Carlos notó que, en los últimos meses, las conversaciones entre ambos se habían vuelto superficiales, casi formales. Ella siempre parecía distante, preocupada por algo que no compartía con él. Y eso lo inquietó. Carlos intentó mantener el ambiente ligero, planeó pequeñas cenas románticas, intentó sorprenderla, pero parecía que Ana siempre estaba a un paso, encerrada en una burbuja a la que él no tenía acceso. Esa misma semana, Ana llegó a casa y anunció que necesitaría trabajar en un nuevo caso que le exigiría pasar algunas noches fuera, dedicándose a reuniones y documentos importantes. Carlos asintió, entendiendo la seriedad de su profesión. Ana era ambiciosa y siempre había sido así. Estaba orgulloso de la mujer fuerte y decidida que era, pero no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. ¿Qué pasaría si, en esa rutina de cenas de negocios y citas nocturnas, estuviera sucediendo algo más? Se odiaba a sí mismo por pensar así. No seas paranoico, se dijo a sí mismo. Los días pasaban y Carlos, cada vez más solo en el departamento, intentaba no dejar que esas dudas consumieran su mente. Intentó ignorar los mensajes cortos de Ana, sus devoluciones tardías de llamadas y el tono desinteresado de su voz. Pasó más tiempo en el trabajo, encontrando en sus proyectos arquitectónicos una manera de llenar el creciente vacío que sentía en casa. Sus colegas empezaron a notar su cambio de comportamiento, estaba más retraído, más distraído. Pero Carlos lo disimulaba, siempre con una broma o una sonrisa forzada. Mientras tanto, Ana lucía cada día más radiante. Sus ojos brillaron de otra manera, como si hubiera redescubierto algo que se estaba perdiendo. Carlos vio este cambio, pero no supo cómo afrontarlo. Se sentía desgarrado, una parte de él quería confrontarla, preguntarle directamente qué estaba pasando, otra parte tenía miedo de la respuesta. ¿Qué pasaría si, al preguntar, revelara algo que nunca podría deshacer? Quizás sería mejor seguir fingiendo que todo estaba bien, que la vida seguía su curso natural, como siempre. Los fines de semana fueron especialmente difíciles. Antes pasaban los sábados y domingos juntos, paseando por el parque, cenando fuera, viendo películas en el sofá. Ahora bien, Ana tenía muchas veces compromisos impostergables o reuniones con clientes importantes. Carlos pasó horas esperándola, excusándose, intentando creer que todo era normal. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Un cambio invisible se había instalado entre ellos, creciendo día a día. Un domingo por la tarde, cuando Ana salió apurada alegando otra reunión de última hora, Carlos finalmente decidió hacer algo que nunca antes había hecho, quitarle el móvil. Dudó unos segundos, con el dispositivo en la mano y el corazón acelerado. Pero cuando desbloqueó la pantalla, no encontró nada. Sin mensajes sospechosos, sin números desconocidos. Todo parecía perfectamente normal. Y eso lo hizo sentir aún más paranoico, como si perdiera la cabeza imaginando cosas que no existían. Tienes que confiar en ella, se dijo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos. Pero la confianza, una vez quebrantada, resulta difícil de reconstruir. Y con cada noche que Ana llegaba más tarde, con cada disculpa, con cada sonrisa forzada, Carlos sentía que esa distancia invisible entre los dos solo crecía. Hasta que llegó el día en que Ana anunció que pasaría la noche debido a una reunión en otra ciudad. Habló con naturalidad, sin sospechar la angustia que sus palabras causaban en Carlos. Él asintió, tratando de mantener la compostura, pero por dentro sentía una inquietud que le impedía respirar. Cuando Ana salió por la puerta esa noche, Carlos se quedó allí, mirando al vacío, con la sensación de que algo cambiaría para siempre. Carlos no pudo dormir esa noche. El silencio en el apartamento parecía ensordecedor y la ausencia de Ana hacía que todo estuviera aún más vacío. Se dio vuelta en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero las imágenes del día se reproducían como una película en su mente. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones reprimidas, dudas, sensaciones incómodas que insistía en ignorar. Pero ahora, sin ella, todo se volvió imposible de ignorar. Trató de racionalizarlo, era solo trabajo, eso es todo. Pero algo en su pecho decía lo contrario. Se levantó, incapaz de quedarse en la cama. Caminó por el apartamento oscuro,
con pasos lentos y torpes. Fue a la cocina, tomó un vaso de agua y, sin pensarlo mucho, cogió su móvil. Su mente estaba sumida en el caos, pero una idea destacaba entre las demás: necesitaba saber la verdad. Ingresó a la aplicación de rastreo que usualmente usaban para mantenerse a salvo el uno del otro, sin esperar encontrar nada diferente esta vez. Pero ahí estaba, el punto azul que indicaba el lugar donde se encontraba Ana. No era una reunión de trabajo, no era un evento profesional. Era una dirección que nunca antes había visto. Un hotel. El corazón de Carlos se aceleró, le sudaron las manos y se le revolvió el estómago. Intentó convencerse de que había una explicación lógica para ello, que tal vez fuera solo una coincidencia, un error en la solicitud. Pero rápidamente las piezas empezaron a encajar en su mente: los retrasos, los nombramientos misteriosos, las excusas. Fue como si se disipara la niebla y la realidad finalmente apareció ante sus ojos. Sin pensarlo mucho, tomó las llaves de su auto y salió de la casa, su cuerpo temblando de adrenalina y miedo. Con cada kilómetro que recorría sentía como si se acercara a un abismo, a un lugar sin retorno. El hotel era sencillo, discreto, de esos que se mimetizan con el paisaje urbano. Carlos se detuvo en la acera, observando durante unos minutos el movimiento de la gente que iba y venía. Quizás estaba exagerando, quizás solo fue un encuentro. Pero sabía, en el fondo, que no lo era. Entró al vestíbulo y se dirigió directamente a la recepción. El asistente lo miró con cierta sospecha. «Buenas noches, ¿puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa entrenada. «Estoy buscando a mi esposa», dijo Carlos, tratando de sonar confiado. «Ella se quedará aquí esta noche». La mirada de la recepcionista cambió y Carlos supo que esa era una petición que probablemente ya había escuchado antes. «¿Puedo ver tu identificación?», preguntó, y él le entregó la identificación con manos temblorosas. El encargado tecleó algo en el ordenador, comprobó los datos y, tras unos segundos de vacilación, respondió: «Habitación 306». Carlos subió las escaleras. El ascensor le pareció una espera demasiado larga para el estado de nervios en el que se encontraba. El pasillo era estrecho y parecía extenderse por kilómetros. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, respiró hondo, intentando contener las lágrimas que insistían en formarse. Apoyó su mano en la puerta y todo dentro de él le gritó que no continuara. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Giró la manija lentamente. La puerta se abrió y Carlos entró sin hacer ruido. La habitación estaba a oscuras, con la luz de la lámpara al lado de la cama iluminando los contornos de dos personas acostadas. Sus corazones latían al unísono, pero no estaba él allí, junto a Ana. Ella estaba con otro hombre, sus cuerpos entrelazados, sus susurros bajos e íntimos. Carlos quedó paralizado por unos segundos, incapaz de procesar lo que veía. Allí estaba Ana, la mujer con la que había compartido años de su vida, traicionándolo sin ningún remordimiento aparente. Quería gritar, romper todo a su alrededor, pero el dolor era tan intenso que lo único que pudo hacer fue salir de la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de él como si intentara sellar ese momento para que nunca sucediera. Bajó las escaleras rápidamente, la sangre palpitaba en sus sienes y su pecho palpitaba como si se estuviera quedando sin aire. Salió del hotel, caminó unos metros hasta su coche y se detuvo, apoyando las manos en el volante, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos a la vez. ¿Cómo había sucedido eso? ¿En qué momento Ana se había convertido en una extraña para él? El sentimiento de humillación e impotencia era abrumador. Todo lo que sabía sobre el amor, sobre la confianza, parecía haberle sido arrebatado en cuestión de segundos. Estuvo sentado en el auto durante horas, tratando de decidir qué hacer. ¿Enfrentarla? ¿Hacer como que no pasó nada? Carlos se sintió perdido, como si de repente su vida se hubiera salido de control. Cuando finalmente logró arrancar el coche y regresar a casa, ya era de mañana. Entró en la casa, sin encender las luces, y se arrojó en el sofá, con el rostro enterrado entre las manos, llorando como un niño. Esa traición lo dejó hecho pedazos, y lo peor fue no saber qué hacer con todos esos sentimientos que lo asfixiaban. Al día siguiente, Ana regresó a casa como si nada. Carlos la observó desde lejos,
tratando de entender cómo podía actuar con tanta naturalidad después de lo que había visto. Pero él no podía hablar, no podía enfrentarla. Simplemente permaneció en silencio, esperando el momento adecuado para decidir qué hacer. Y mientras ella permanecía allí, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien, supo que detrás de esa sonrisa se escondía una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Ahora solo necesitaba descubrir qué más escondía. Carlos sabía que necesitaba hablar. Las palabras llevaban días atascadas en su garganta, ardiendo como fuego cada vez que Ana pretendía que todo estaba bien. Su escena con su amante en el hotel fue una pesadilla que no desapareció, y su angustia crecía con cada sonrisa que le dedicaba, como si nada pasara. Durante días ensayó cómo enfrentarla, imaginando las palabras, las reacciones, las lágrimas. Y ahora, mientras desayunaba tranquilamente, el coraje de Carlos finalmente llegó a su límite. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja pero firme. Ana levantó la vista de su taza de café, con una genuina sorpresa reflejada en ellos. «¿Ahora?», preguntó, tratando de ocultar su malestar. Carlos solo asintió. Ella apartó el plato y permaneció en silencio, esperando a que él continuara. «Sé de ti», comenzó, con los ojos fijos en los de ella. «Sé sobre el hotel. Sé sobre el otro hombre». Las palabras parecieron pesar toneladas cuando salieron de su boca, y Carlos vio cómo su rostro cambiaba. El color desapareció de su piel y la sonrisa falsa que intentaba mantener desapareció por completo. «¿Me seguiste?», susurró, tratando de mantener su voz controlada pero fallando. Él asintió, con ira mezclada con una tristeza casi palpable. «Te vi. Vi todo». Ana miró hacia abajo y entrelazó los dedos nerviosamente. El silencio que siguió fue aplastante, como si el aire entre ellos hubiera sido succionado de la habitación. Carlos esperó, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que explicara por qué estaba sucediendo todo. Pero ella permaneció en silencio, y eso solo empeoró todo. «¿Cuánto tiempo ha pasado, Ana?». Finalmente rompió el silencio, su voz más intensa de lo que pretendía. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?». Respiró hondo, con los ojos todavía fijos en la mesa. «Hace unos meses», admitió, casi sin voz. Carlos cerró los ojos, luchando por mantener el control de sus emociones. «¿Y no me lo ibas a decir? ¿No ibas a decir nada?». Ana levantó lentamente los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo sincero en ellos, miedo. Yo no sabía cómo», respondió ella. «Pensé en decírtelo muchas veces, pero...». Su voz se apagó y sacudió la cabeza, como si las palabras simplemente no fueran suficientes. «No es tan simple, Carlos». «¿No es así de simple?». «Pensé que nuestro matrimonio era simple. Pensé que el amor, el respeto, eran simples. Pero tú». Se detuvo, tratando de recomponerse, pero la ira crecía con cada segundo. «Destruiste todo, Ana. Arruinaste todo». «Lo sé», respondió ella, ahora llorando abiertamente. «Sé que estaba equivocado. Y sé que te lastimé. Pero, tienes que entender, me sentía perdido. Como si estuviera atrapado en una vida que no era mía». Y entonces él apareció. Carlos sacudió la cabeza, frustrado. «No vas a justificar lo que hiciste», interrumpió. «No importa lo que estés sintiendo, eso no te da el derecho de terminar todo así. De tirar lo que construimos». «No lo estaba tirando a la basura», respondió Ana, su voz ahora firme, una terquedad que él no reconoció en ella. «Yo simplemente necesitaba algo diferente. Algo que me hiciera sentir viva otra vez». «Entonces, ¿qué es él para ti, Ana? ¿Una aventura? ¿Un pasatiempo?». Carlos se inclinó hacia adelante, buscando sus ojos. «¿O crees que lo amas?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse, y el solo pensamiento hizo que su corazón se rompiera una vez más. Ana vaciló. «Yo no lo sé», confesó. «Pero eso no es todo. Hay algo que necesitas saber sobre él». Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Algo sobre él?». Las palabras parecían no tener sentido. Creía saber ya todo lo que necesitaba, era una aventura, una traición.
Pero la expresión de Ana cambió y Carlos se dio cuenta de que había algo más. Algo que no había imaginado. Él no es quien crees que es, comenzó Ana, con la voz temblorosa. Al principio, él era encantador. Cariñoso, divertido. Parecía entender todo lo que sentía, todas mis frustraciones. Pero, a medida que pasó el tiempo, empezó a cambiar. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó Carlos, tratando de controlar su impaciencia. Él es posesivo, Carlos. Celoso. Y, peligroso. La última palabra quedó flotando en el aire, fría y aterradora. Al principio, pensé que era solo intensidad, ¿sabes? Pasión. Pero ahora veo que él es diferente. Controlador. Carlos sintió que la ira volvía a surgir. ¿Y aún así, seguiste con él? ¿Aunque lo sabías? No sabía que sería así, dijo Ana, desesperada. Estaba confundida, perdida. Y ahora, no sé cómo salir de esto. Se puso de pie, con ojos suplicantes, tratando de alcanzar a Carlos. No lo entiendes, Carlos. Él no me dejará. Él piensa que soy suya. Y me amenazó. ¿Qué tipo de amenazas? Carlos se alejó de ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Dijo que si intentaba terminar con todo, él vendría detrás de mí. Nosotros. Está obsesionado, Carlos. Y yo, no sé qué hacer. A Ana se le quebró la voz y empezó a llorar de nuevo, sollozando de una manera que él nunca antes había visto. Por primera vez vio miedo real en sus ojos. No solo el miedo a perder el matrimonio, sino el miedo a algo más oscuro, más profundo. Carlos sintió una mezcla de emociones, ira, traición, pero también preocupación. Quería odiarla, quería gritarle por todo lo que había hecho. Pero ahora, al escuchar la verdad sobre su amante, una parte de él no pudo evitar sentir pena. ¿Y qué esperas que haga, Ana? ¿Para protegerte de él? ¿Para ignorar todo esto y ayudarte a salir de esto? No lo sé, gritó, con desesperación evidente en cada palabra. Yo solo necesito que entiendas que no hice esto para lastimarte. Me involucré en algo que no sabía a dónde me llevaría. Y ahora, estoy asustado, Carlos. Asustado de lo que puede hacer. Carlos permaneció en silencio, tratando de procesar todo. Se puso de pie lentamente, sin dejar de mirar a Ana. ¿Entonces esto es todo? ¿Es así como quieres que termine? ¿Nos destruimos unos a otros por culpa de un hombre peligroso? Por una traición que tú mismo trajiste a la casa. Ana sollozó tapándose la cara con las manos. No sé lo que quiero, solo sé que estoy estancado. Y te necesito. ¿No te das cuenta?, dijo Carlos alejándose de ella. Me traicionaste. Me ocultaste todo esto. ¿Y ahora esperas que haga qué? ¿Para que resuelva tus problemas? Tiraste nuestras vidas a un abismo, Ana. Y yo, no sé si puedo salir de esto contigo. Carlos se dio vuelta y salió de la casa, dejando a Ana sola en el caos que había causado. Sus palabras resonaron en su mente, mezclando ira, confusión y un sentimiento sofocante de impotencia. Mientras caminaba por las calles, Carlos sabía que necesitaba tomar una decisión. Pero una cosa era segura, la vida tal como la conocía había terminado, y todo lo que quedaba ahora era una batalla para descubrir cómo lidiar con la devastadora verdad que había descubierto. Carlos salió de la casa con pasos pesados, sin saber a dónde ir. El peso de la conversación con Ana todavía lo asfixiaba y apenas podía pensar con claridad. La revelación de que su amante era peligroso y controlador lo dejó furioso, pero al mismo tiempo confundido. ¿Cómo se había involucrado hasta este punto? ¿Y ahora, debería protegerla o dejarla afrontar las consecuencias de sus propios actos? La cabeza de Carlos estaba llena de preguntas, pero la única certeza era que necesitaba espacio, necesitaba alejarse para entender lo que estaba pasando. Caminando por las calles recordó los momentos que habían compartido, las sonrisas, las noches, el amor que pensó sería eterno. Era difícil creer que todo había cambiado tan rápido, que su matrimonio se había transformado en algo irreconocible. Y ahora,
con Ana involucrada con un hombre que parecía ser una amenaza real, Carlos se encontró en un dilema que nunca imaginó que tendría que enfrentar: salvar a la mujer que lo traicionó o dejarla lidiar sola con el caos que trajo a su casa. Vidas. Los días siguientes fueron confusos para él. Carlos decidió no volver a casa, al menos por un tiempo. Se quedó en casa de un amigo cercano, Juan, quien lo acogió sin hacer muchas preguntas, al darse cuenta de lo conmocionado que estaba. Sin embargo, Juan también sabía que Carlos necesitaba hablar de lo que estaba pasando, y una de esas noches, mientras tomaban una cerveza en el balcón, la conversación finalmente llegó a un punto crítico. ¿No crees que necesitas resolver esto de inmediato?, preguntó Juan, mientras miraba la ciudad debajo de ellos. Carlos suspiró, sabiendo que su amigo tenía razón. Lo sé, pero, ¿cómo? No sé qué hacer, hombre. Es mucho que procesar. Luego le habló del amante de Ana, de las amenazas, de su miedo. Y mientras hablaba, la angustia se desbordaba en cada palabra. Si es tan peligroso como dices, no puedes dejarla ahí, a merced de este tipo, dijo Juan con seriedad. Sé que es difícil, sé que debes estar enojado, pero, es tu esposa. Al menos debes intentar protegerla. Esas palabras resonaron en la cabeza de Carlos. Proteger. Todavía se veía a sí mismo como el protector de Ana, incluso después de todo. ¿Pero todavía tenía fuerzas para hacerlo? En medio de ese torbellino de emociones, Ana empezó a llamar a Carlos todos los días, disculpándose, llorando, rogándole que volviera a casa. Tengo miedo, dijo, su voz siempre temblando por la desesperación. Me está presionando, Carlos, no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Carlos sintió el peso de cada llamado, de cada súplica. Pero al mismo tiempo se sentía desgarrado. No se trataba solo del miedo de Ana, sino también de la traición. Ella estaba pidiendo ayuda, pero ¿podría él volver a confiar en ella? Una de estas llamadas, sin embargo, le afectó de otra manera. Ana estaba más desesperada que nunca, diciendo que su amante comenzaba a aparecer en su trabajo, enviándole mensajes agresivos, tratando de controlar cada movimiento de ella. Él me sigue, Carlos, dijo llorando. Siento que ya no puedo ir a ningún lado sin que él lo sepa. Necesito salir de esto, necesito terminar con esto. Carlos, al escuchar esto, sintió una oleada de preocupación. Sabía que Ana estaba jugando un juego peligroso, pero ahora parecía que la situación empeoraba. Quizás era hora de regresar, al menos para comprender mejor lo que estaba pasando. No podía permitir que sucediera nada peor, no podía permitir que Ana saliera lastimada, incluso después de todo, todavía la amaba de alguna manera, todavía sentía que tenía una responsabilidad por ella. Y fue con este sentimiento que Carlos tomó la decisión de regresar a casa. Cuando llegó, encontró a Ana en un estado deplorable, ojeras profundas, rostro pálido, una mirada perdida que nunca antes le había visto. Parecía una persona diferente, como si la culpa y el miedo la hubieran despojado de toda la vitalidad que solía tener. Carlos sintió una mezcla de lástima y enojo, pero respiró hondo tratando de mantener la calma. Necesito entender todo esto, Ana, dijo, mientras se sentaban en el sofá, la tensión entre ellos era evidente. Si quieres que te ayude, si quieres que te proteja, necesitas decirme exactamente qué está pasando. Todo. Ana respiró hondo y se pasó las manos por el cabello mientras intentaba organizar sus pensamientos. Él, no era así al principio, comenzó con voz débil. Él era cariñoso, comprensivo. Yo era tan vulnerable. Sentí que él me entendía, ¿sabes? Me hizo sentir deseada, viva. Pero luego, entonces empezó a querer controlar todo. Se ponía celoso. De cualquier hombre que hablara conmigo, incluso mi propio jefe. Me dijo qué ponerme, a dónde ir, con quién hablar. Carlos la miró en silencio, absorbiendo cada palabra. Ana continuó con la mirada fija en el suelo. Y cuando traté de alejarme, se volvió agresivo. Me amenazó, dijo que me iba a exponer, que iba a hacerte daño si rompía con él. Carlos sintió una oleada de ira crecer en su interior, pero trató de mantener el control. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto? Me dio vergüenza, admitió, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
Estaba tan asustada, asustada de cómo reaccionarías, asustada de lo que él haría. Pensé que podría resolverlo por mi cuenta, que podría alejarme de él sin que tú necesitaras saber nada. Carlos negó con la cabeza, luchando por no explotar. ¿Y ahora? ¿Qué esperas que haga? Porque sinceramente, Ana, yo ya no sé si tengo fuerzas para arreglar esto. Solo necesito que me ayudes a salir de esto, suplicó, sosteniendo con fuerza las manos de Carlos. Te necesito ahora. Sé que no lo merezco, sé que te lastimé. Pero, él es peligroso, Carlos. No parará hasta que esté completamente bajo su control. ¿Y si él piensa que yo estoy intentando irme? No sé qué es capaz de hacer. Carlos permaneció en silencio por un largo rato, mirando el rostro de Ana, tratando de encontrar alguna respuesta en sus ojos. No quería ser parte de esa situación, no quería verse arrastrado al caos que ella había causado. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente abandonarla, dejarla a merced de un hombre que parecía cada vez más peligroso. Y finalmente tomó una decisión. Te ayudaré, dijo con voz firme pero sin mucha convicción. Pero eso no significa que te perdono. O que las cosas volverán a ser como antes. Te ayudaré a salir de esto, Ana. Pero después de eso, no sé qué pasará contigo, nosotros. Ana asintió, las lágrimas mojaban su rostro. Sabía que no podía pedir más que eso, no después de todo lo que había hecho. Y Carlos, aunque reacio, sabía que necesitaba seguir adelante. No para ellos, sino para asegurar que este hombre, que había destruido su matrimonio y se había infiltrado en sus vidas, no los destruyera por completo. Y así, comenzaron a idear un plan para enfrentar la sombra que se cernía sobre ellos, conscientes de que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Carlos sabía que un enfrentamiento con el amante de Ana sería inevitable. Los dos pasaron los siguientes días ideando una manera de eliminarlo de sus vidas para siempre. A pesar de todo el resentimiento que sentía, Carlos sabía que no podía resolverlo solo, por lo que buscó ayuda profesional, contrató a un abogado especializado en casos de acoso y obtuvo una orden judicial contra su amante. Si intentara algo, estaría infringiendo la ley. Pero Carlos sabía que eso no sería suficiente. Era necesario enfrentar al hombre cara a cara, dejarle claro que lo sabía todo y que no tenía miedo. Y fue una tarde, cuando Ana recibió otro mensaje amenazador, que decidieron concertar una reunión con él, en un concurrido café. Carlos esperaba que la presencia de otras personas fuera suficiente para evitar comportamientos más agresivos por parte de su amante. Carlos y Ana llegaron juntos. Estaba nerviosa, le temblaba ligeramente la mano mientras sostenía la taza de café, pero él estaba decidido. Ese sería el último encuentro, el último capítulo de esa historia. Unos minutos más tarde, apareció el hombre, alto, imponente, con una mirada fría. Carlos se puso de pie, plantando los pies en el suelo, tratando de controlar la ira que crecía en su pecho. Entonces eres tú, dijo el amante, con tono burlón, mirando a Carlos de arriba abajo. ¿Vienes a proteger a tu pequeña esposa? Carlos mantuvo la calma, a pesar de sus ganas de golpear al hombre con todas sus fuerzas. Vine a decirte que se acabó. No más amenazas, no más mensajes. Cualquier paso en falso que des a partir de ahora, te arrepentirás. La voz de Carlos sonaba firme, pero sabía que se necesitarían más que palabras para convencerlo. El amante se rió. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Crees que tengo miedo de un pedacito de justicia? ¿Crees que eso me va a detener? Miró a Ana, con la habitual mirada posesiva. Ella es mía, siempre lo ha sido. Y tú no eres quien va a cambiar eso. Ana se encogió en su silla, pero Carlos no retrocedió. Ella no es tuya. Nunca lo fue. Y si sigues insistiendo en eso, terminarás tras las rejas. Y allí, en ese momento, el amante pareció comprender que estaba perdiendo el control. La sonrisa que llevaba desapareció, reemplazada por una expresión de ira reprimida. Te arrepentirás, murmuró, antes de salir del café. Pero Carlos sabía que ese era el final. El fin del miedo, el fin de la influencia de ese hombre sobre sus vidas. Después de eso, Ana cambió por completo.
La experiencia la había transformado y parecía más vulnerable, más consciente de las consecuencias de sus acciones. Carlos la ayudó a romper por completo cualquier vínculo que aún tuviera con su amante, intercambiando números de teléfono, cambiando rutinas, incluso informando a sus compañeros de trabajo sobre la situación, para que todos estuvieran al tanto. Pero, a pesar de toda la transformación de Ana, Carlos sabía que algo dentro de él se había roto irreparablemente. Durante algunas semanas intentaron reconstruir su matrimonio. Salieron a cenar juntos y trataron de revivir viejos hábitos que solían compartir. Pero nada parecía igual que antes. Ana llevaba culpa y miedo en cada mirada, en cada palabra. Y Carlos, simplemente ya no podía confiar. Cada vez que ella salía de la casa, él se encontraba pensando en dónde estaba ella, con quién estaba, y eso lo devoraba por dentro. No importa cuánto lo intentaron, el peso de esa traición era demasiado grande para ignorarlo. Un día, después de una larga discusión sobre su futuro, Carlos finalmente habló lo que había estado reteniendo durante tanto tiempo: lo intenté, Ana. Lo intenté de verdad. Pero no puedo perdonar, no lo olvides. Ana no dijo nada. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que, por mucho que lo intentara, el daño ya estaba hecho. Lo sé, respondió ella en voz baja. Y lo siento por todo. Solo, espero que encuentres a alguien que realmente te haga feliz. Así decidieron divorciarse. Carlos se mudó a un pequeño departamento, comenzó a concentrarse más en su trabajo, tratando de encontrar nuevamente sentido a su vida fuera de ese matrimonio. Se volvió a conectar con viejos amigos, empezó a salir más y a viajar, algo que siempre quiso hacer, pero que nunca hizo mientras estuvo casado. Y, poco a poco, redescubrió quién era, lejos de la sombra de lo sucedido. Ana también siguió adelante. Continuó en terapia, tratando de comprender los motivos que la llevaron a actuar de esa manera, a buscar fuera de su matrimonio algo que ni siquiera ella misma podía explicar. De alguna manera, encontró la redención al aceptar sus errores y trabajar para no repetirlos. En su camino de autoconocimiento decidió tomarse un tiempo para sí misma, viajar para encontrarse a sí misma, lejos del caos que había creado. En cuanto a la amante, la orden judicial se cumplió al pie de la letra. Intentó un par de veces acercarse a Ana, pero cuando vio que la situación podía derivar en problemas legales más graves, desistió. Su imagen pública quedó marcada como la de un hombre con problemas y perdió la confianza de sus compañeros de trabajo y amigos. Su obsesión por Ana se convirtió en amargura y acabó solo, sin poder encontrar a nadie dispuesto a aguantar su comportamiento tóxico. Carlos siguió con su vida, más fuerte y consciente de lo que merecía. A pesar de todo el dolor que vivió, supo encontrar un nuevo comienzo. Ana también, que ahora vivía para sí misma, se convirtió en una persona diferente, más consciente de sus elecciones y de las consecuencias que éstas podían acarrear. Y, aunque separados, los dos encontraron la manera de seguir adelante, cada uno a su manera. Si te gustó esta historia, deja tu comentario. Queremos saber tu opinión sobre las elecciones de los personajes y cómo afrontarías una situación como esta. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de emoción, drama y giros. Y recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición. Aquí exploramos estas historias para mostrar cómo la traición puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.